Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano. Lo ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias, que ya Dios tiene bendición por medio de su palabra. Vamos a ver hoy en este día el excelso arte de imitar. Es el tema del día de hoy. El excelso arte de imitar. Y aunque la escritura que acabamos de leer nos dice que no imitemos, en realidad no nos está generalizando para imitar todo, no, sino que nos está aconsejando solamente no imitar únicamente lo malo. Porque desafortunadamente, mire, a veces sucede o suele suceder que lo que más se imita es lo malo, ¿verdad? Porque nosotros terminamos corrigiendo a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando son pequeños, porque desafortunadamente comienzan a imitar a sus compañeritos en la escuela, los amigos de la cuadra o los familiares que están ahí de visita. Y a veces no necesariamente son cosas buenas las que nuestros hijos están haciendo. Y ellos pues dicen, es que fulano lo hace. Ah, bueno, pues si fulano lo hace, sus papás sabrán, pero usted no lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros hemos considerado que tales o cuales prácticas son malas, ¿verdad? Pero tendríamos que tener un parámetro para nosotros poder diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque, oiga, dice la escritura en el libro del profeta Isaías, hay de aquellos que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno, y vamos cayendo ya para esos días, en donde desafortunadamente a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy en día, hermano, una persona que antes se le conocía como desviada, si usted la critica, usted opina de ella, usted a la cárcel va a dar. Porque antes lo que se consideraba malo como es una desviación, hoy ya se considera un derecho y usted va a la cárcel si ataca ese derecho, ¿verdad? Entonces ya comienzan a transformarse las cosas de malas a buenas y de buenas a malas. Hoy, increíblemente, en Jerusalén, tierra donde caminó Jesucristo, está prohibido predicar el evangelio. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos ya en esos tiempos. Pero la palabra del Señor nos sigue aconsejando para usted y para mí, para los que usted alcance este mensaje de usted, es no imitar lo malo. La raza humana se ha considerado por medio de la rama de la psicología que tiende a aprender por medio de la imitación. Y bueno, en cierta manera tiene razón, porque nosotros tenemos ciertas prácticas que se las imitamos a nuestros padres, ¿cierto o no? Usted machuca los frijoles como los machucaba su mamá, ¿verdad? Usted le mete la mano al molcajete cuando hace el chile de tomate como le hacía su mamá, ¿verdad? Ciertas prácticas que usted aprendió de su mamá, del pariente cercano, usted las hace también. Usted aprendió por mirar, por imitación. Y no necesariamente quiere decir que nuestra mamá, nuestro papá lo hacía bien, solo lo imitamos. Tan es así que hasta la religión, ¿verdad? Se ha vuelto un estandarte de muchas personas y cuando se les habla de la verdad del evangelio, lo primero que atinan a decir es que esto me enseñaron mis padres y así me muero, dicen. Bueno, imitando la fe de sus padres, muchos se han muerto, pero no quiere decir necesariamente que sus padres tenían una fe verdadera, porque la palabra del Señor dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, y no necesariamente la fe de nuestros padres. Si no estaba basada en la escritura, pues era correcta, ¿verdad? Entonces algunos pueden morir con una fe incorrecta, solo por imitar a sus padres.
Pero el ser humano siempre ha pasado imitando. Así ha crecido, así ha vivido y muchos así han muerto, imitando. Y no necesariamente quiere decir que hayan obedecido, solamente murieron imitando, ¿verdad? Y bueno, a nosotros el Señor tiene un tratamiento especial totalmente diferente. Yo recuerdo que hace cierto tiempo, cuando yo trabajaba con una persona, esta persona me comentaba a algún compañero de trabajo que estaba allí con nosotros, había comenzado a drogarse y de pronto, opinando yo con el patrón, pues él me preguntaba acerca de ese muchacho y de esa actitud. Y pues yo le di mi opinión y entonces el patrón me sorprendió y me dice, bueno, pero pues después de todo no es tan malo, ¿verdad? Dije, ¿cómo que no es tan malo? Dice, sí, pues es que todos lo hacen. Dije, ah, caray. No, es que el que mucha gente lo haga no quiere decir que sea bueno, porque entonces estaría gobernando las gentes por las masas, por las mayorías, y no por lo que necesariamente es bueno o es malo, según el criterio de Dios, ¿verdad? Y entonces encontré esta escritura, mire, que no nos deja ni salirnos para un lado, ni salirnos para el otro, como opinó esta persona acerca de este jovencito que comenzaba a utilizar drogas. Mire, vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 1 y verso 2 en la traducción lenguaje actual. Vamos a leer primero Reina Valera y después leemos traducción lenguaje actual, por favor. Reina Valera dice así, mire, en el verso 1 y verso 2 dice así la palabra de Dios. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás, ¿a cuántos? No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ahora vamos a ver lo que opina la traducción, nueva traducción lenguaje actual. La, mire, no mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. Y vea, no hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Ahí está, mire, el consejo de la palabra del Señor. Cuando toda la gente comience a practicar lo malo, porque ya estamos en estos días donde la gente está cambiando lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo, el consejo de la palabra del Señor sigue actual, vigente, diciéndonos a usted y a mí y a todo aquel que lo quiera recibir, no hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. La palabra del Señor dice también claramente, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se hizo malo. Eran buenos cuando amaban, pero se hicieron malvados porque dejaron de amar. Y eran muchos. Y si en las iglesias muchos quieren ser malos, a usted y a mí Dios no nos autoriza a ser malos. A usted y a mí el Señor nos dice, no imiten lo malo. Regresando a la escritura base nuestra, tercera de Juan 1:11, por favor. Hoy en día, desafortunadamente, muchas personas se han enfriado espiritualmente, algunas otras se han dañado, otras se han enojado y se han retirado de las iglesias y están allá en un rincón esperando a ver en qué momento, ¿verdad? Rehacen su vida porque dicen tiempo perdido. Pero la palabra del Señor nos aconseja a usted y a mí
que nosotros no debemos de imitar lo malo, porque a veces caemos en alguna situación difícil nosotros por haberle hecho caso a alguien que estaba desordenado, que tenía maldad en su corazón. Y nosotros veíamos como que no le pasaba nada. Un día dijimos, ay, ¿qué tiene que yo sea como él? Y tal vez nos descuidamos y a nosotros no nos fue como a aquel. A nosotros sí nos fue mal. Y comenzamos a sentirnos mal con Dios y comenzamos a culpar a la iglesia, comenzamos a culpar a fulano, a sutano, a mengano. ¿Por qué? Porque quisimos imitar un día lo malo, pero nosotros no sabíamos qué tolerancia había para nosotros. Porque el Señor se maneja por tolerancias. Dice la Escritura claramente que Él pesa los corazones, el suyo y el mío. Y usted no tiene la misma cantidad de metros de soga de la que yo tengo. Dios tiene una tolerancia para usted y otra para mí. No todos tenemos una misma tolerancia para los errores delante de Dios. La palabra nos dice que el pueblo de Israel le bastaron solamente 10 ocasiones en que irritaron al Señor para que fueran desechados. 10. ¿Y usted y yo cuántas llevamos? Ay, hermano, a saber cuántas llevo yo. Muchas tal vez. Y Dios no me ha hecho lo mismo que Israel. ¿Qué quiere decir? Que Dios para mí tiene una tolerancia distinta a la de su pueblo escogido. ¿Soy mejor por eso? No. Gracias a su misericordia, gracias a su gracia que todavía me tolera y me soporta. Porque con amor eterno me ha amado, me ha prolongado su misericordia. Pero mire, a algunos que no entienden esto les sucede lo que le sucedió al salmista del Salmo 73. Mire, vamos a revisar el Salmo 73 en sus primeros versos, por favor. Porque este salmista estaba así un poco confundido con cómo estaban cambiando las cosas, como están cambiando hoy. Lo malo por bueno y lo bueno por malo. Este hombre se confundió. Mire cómo dice desde el 1 en adelante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Y se recuerda lo que acabo de decir yo? Que Dios fue más bueno conmigo que con Israel. Para con los limpios de corazón. El 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué le pasó esto? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, mire lo que pensaba este hombre. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es como decir a un cristiano, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me bauticé? ¿Para qué sirvo a Dios? Mire, el 14, por favor. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo,
hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ay, pero hasta que entrando en el templo, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí es donde dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo si al final pierde su alma? Pero vea cómo a veces la maldad de otros puede engañarnos a nosotros, porque nos hace creer que a ellos les va bien porque desobedecen a Dios, a ellos les va bien porque no tienen temor de Dios. No, tal vez por el momento sí, pero ve al final de ellos. Al infierno van a caer. Y usted y yo tenemos promesa de salvación, no importa que estemos sufriendo por el momento, el Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Él es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, pero el sufrimiento a veces nos puede engañar y la maldad de los demás que no les pasa nada, dice el salmista. Yo veía que hasta gorditos estaban en sus cachetes, dice. Les va muy bien y se portan bien mal, cambiando lo bueno por malo. Y no, no necesariamente es así. Al final van a tener cada quien su recompensa. A muchos seres humanos se les olvida que Dios nos juzga cuando morimos. Y ahí nos llama a cuentas. Pero la gente dice, no, es que aquel se porta mal, yo también me voy a portar mal, al fin que le va re bien. No, cuidado, hermano, cuidado. Usted no sabe la cantidad de tolerancia que Dios tiene para usted. A algunos se les llegó el día y hoy dejaron de vivir. Porque como Sansón, el Señor se apartó de ellos y ni cuenta se dieron. Sansón jugó demasiado con el pecado. Y un día dijo, ay, me soltaré como las otras veces. Y me voy a ir ahora sí, ya estoy cansado y enfadado. Y ya no pudo. La palabra dice, Dios se había apartado de él y él no sabía. Qué horrible es que Dios se haya apartado de nosotros y nosotros no sepamos, hermano. Creamos que tenemos su ayuda, creamos que Dios recibe nuestras oraciones, creamos que Dios recibe nuestro trabajo, nuestro servicio y Dios está ajeno, ya nos dejó desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no le quisimos hacer caso, una y otra vez nos insistió, una y otra vez nos buscó y nosotros no hicimos caso. Y Sansón pagó las consecuencias. Pero el consejo de la palabra de Dios es, aunque muchos hagan el mal, tú no lo hagas, porque muchos en verdad van a enfriarse en su amor. Muchos van a cambiar lo malo por bueno y lo bueno por malo, pero tú, hijo mío, hija mía, diría el Señor, no lo hagas porque te va a ir mal. Porque tú tienes promesas diferentes, distintas, que están especiales para ti. Mire, yo quisiera que revisáramos en estos momentos esa escritura que se encuentra en Deuteronomio 12, 29 y 30. Vamos a ver la nueva versión internacional. Deuteronomio capítulo 12, verso 29 y verso 30. Aleluya. Mira cómo dice esta versión. Ante tus propios ojos, el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, mire, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de preguntar acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? ¿Qué dice el Señor? No vayas a andar preguntando lo que no
necesitas saber. Tú sabes cómo adorarme a mí, no necesitas aprender a adorar a nadie más. Pero, hermano, la gente sabe muy bien cómo hacer lo malo, porque hoy en día saben que un altar es para honrar, ¿verdad que sí? Y le han hecho altares a la muerte, que es una potestad maligna, que no tiene nada de santa y que no es pareja, es malvada. Pero la escritura dice en el libro de Apocalipsis que la muerte y el Hades serán lanzadas al lago de fuego para siempre. Pero hermano, mucha gente cree que es santa, que le hace favores. No le hará favores, pero sí los cobra muy caros. Y es una trampa. Y por eso dice el Señor, no preguntes acerca de cómo adoran ellos a sus dioses. No les preguntes. Si tú tienes en tu familia una persona, alguien que está involucrado en esa cuestión de adorar a la muerte, no le preguntes nada. No te interesa a ti, no te contamines. No quieras ni siquiera saber, porque esto es una maldad completa. Y el Señor dice, cuando yo te bendiga, porque está hablando de la bendición, de la promesa cumplida, de la tierra que fluye leche y miel. Y dice el Señor, cuando yo te bendiga con la bendición que te prometí, no te vayas a permitir que el diablo te robe tu bendición preguntando por otros dioses. Por amor de Dios, si yo te estoy cumpliendo, si te estoy bendiciendo, no te vayas a contaminar con la maldad del infierno para que te retiren mi bendición. Porque eso es lo que el diablo quiere. Pero como Dios ya sabe que eso es lo que el diablo busca, entonces nos advierte y nos dice, cuando ya te tenga bendecido, no vayas a caer en la trampa de qué? De preguntar por sus dioses. ¿No? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que nosotros preguntamos inocentemente, ¿no? ¿Y cómo es que le hace sus vestiditos, verdad? ¿Y cómo es que le consigue la tela? Bueno, mejor preguntémosle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿cómo puedo honrarte el día de hoy? ¿A quién quieres que le hable de tu palabra el día de hoy? Porque a mí en realidad no me incumbe si se viste o desvisten a la cuestión aquella que adoran muchos. A mí me incumbe lo que Dios piense, lo que Dios quiera. Y si en el momento puedo decir, heme aquí, envíame a mí, pues lo voy a hacer. Pero no me interesa andar viendo si a la reina del cielo le van a poner sus adornos o le van a tirar alfalfa por la calle. A mí no me incumbe eso. Oiga, qué curioso. Y ahora no le van a tirar alfalfa aquí, mira, ya pusieron los adornos de plástico por la calle, ya los amarraron. Y no le irán a tirar alfalfa. Dice el Señor, ¿y a ti qué te incumbe? Dice el Señor. Esos tienen quien se encargue de eso y van a pagar las consecuencias. Pero yo estoy bendiciéndote a ti. Tú no debes de preguntar sobre la práctica de otros dioses. ¿O acaso los quieres adorar? Diría el Señor. No, yo no creo. Yo no creo que usted quiera adorar otro Dios porque no hay otro Dios. Pero miren lo que dice el apóstol acerca de este asunto. Mire, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, por favor. Ya le había dicho yo que el Señor dijo, no imitemos lo malo, sino no dijo, no imiten nada. No, solamente dijo, lo malo no lo imiten. Todo lo demás pueden imitarlo, ¿verdad? Pero se da usted cuenta que casi siempre las personas tienen más presentes sus errores que sus aciertos. Yo recuerdo que en alguna ocasión le pregunté aquí en este lugar a usted que me dijera
3 defectos que tenía. Y bueno, algunos me los dijeron, pero rápido. Y después le cambié la pregunta, le dije, a ver, ahora le voy a preguntar, ¿tiene cualidades? No, pues sí. Dígame 3 cualidades suyas. Les costó más trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros como seres humanos tenemos presentes más los errores, las deficiencias. Y eso lo sabe el enemigo, ¿verdad? Y siempre nosotros tendemos a opinar sobre lo malo o a fijarnos en lo malo. Y como nosotros aprendemos por imitación, esto se escucha mucho en las iglesias. El pastor lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Los hijos del pastor lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? El predicador lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque la palabra del Señor dice que no lo hagamos. La palabra del Señor dice que Elí, el sacerdote, no cumplía su responsabilidad delante de Dios. Dejó apagar la lámpara del lugar santísimo. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba, dice. El sacerdote no pedía revelación, no predicaba, no tenía mensaje de alimento para el pueblo. No le importaba el ministerio. Y el Señor mandó a Samuel. Y desde que Samuel apareció, hubo revelación, hubo profecía, hubo voz de Dios para que el ser humano la escuchara de nuevo. ¿Y Elí dónde quedó? Si hubiera sido Samuel como yo, hubiera dicho, pues este es el maestro. Si este es el sacerdote, pues yo voy a ser como él. Que se me apague la vela, no importa. Que se apague la lámpara. Que se apague, que no haya palabra, que importa al fin. Nada más este fin de semana, hombre, que como quiera un fin de semana. Que no haya palabra, que no haya profecía, no importa. Pero Samuel no pensó así, porque Samuel era la ofrenda de Dios, era pertenencia de Dios. Y el Señor comenzó a hablarle a él. El único profeta que dice la Biblia que nació en las alturas y murió en las alturas, Samuel el profeta. Ramá, eso significa alturas. Nació en Ramá y murió en Ramá. Tiene su significado espiritual eso. Nació en las alturas espirituales y murió en las alturas espirituales. El problema fue con sus hijos, pero con él no. Sus hijos se corrompieron, pero el profeta no. Y el punto es que si nosotros siguiéramos esa misma tendencia siempre de imitar lo malo, imagínense cómo estarían las iglesias. Si malos ejemplos hay donde quiera, hermano. Malos predicadores hay donde quiera. Malos pastores hay donde quiera. Malos elementos hay donde quiera. Malos miembros hay donde quiera. Y si nos gobernáramos por imitar a los demás cristianos, ay hermano, ya ni iglesia hubiera. Pero la encomienda de la palabra de Dios es puestos los ojos en Jesús y nos pone un ejemplo, pero insuperable, hermano. No dice puestos los ojos en el pastor, no. Puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe. Porque el ser humano se va a equivocar. Y es donde dice el Señor, si alguien se está equivocando, maldito el hombre que confía en el hombre. Está equivocado y lo quieres seguir en su error, te estás convirtiendo también en maldito, igual que el que está cometiendo el error. Para que eso no suceda, pon tus ojos en Jesús. Porque Él es el autor de la fe, pero Él también consuma la fe, te lleva, te corona, te galardona por tener fe en Él. Y entonces el apóstol nos viene a decir esto. Sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Solo Él podía haber dicho esto. Ningún otro profeta ni ningún otro siervo de Dios podía haber dicho esto. ¿Por qué?
Solo revisa el testimonio del apóstol. ¿Cuántas veces lo dejaron por muerto? Naufragó, le mordió una víbora, lo apedrearon. ¿Cuántas veces lo quisieron matar? Sufrió de todo. Es el que más se le acerca en sufrimientos a Cristo. Y por eso dijo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. No estaba diciendo el apóstol, ¿verdad? Compren lo que yo compro, vivan donde yo vivo. No, se estaba refiriendo a su testimonio cristiano. Porque, hermano, yo sé que usted puede tal vez ir a comprar a Liverpool, hermano, y yo puedo ir a comprar a fábricas del tianguis. Pues está bien, si para eso me alcanza, gloria a Dios, Dios me bendice. Pero yo no voy a imitarle a usted si usted tiene posibilidades diferentes a las mías. ¿Sí me explico? Si usted puede ir a desayunar a Sambor, gloria a Dios. Yo, aunque sea con Doña Chayo, una gordita y nada, hermano, allí como. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que yo no le puedo imitar a otras personas en sus posibilidades económicas, intelectuales, posibilidades diferentes, tal vez de diferente forma, pero en el área espiritual el Señor dice, sí, imítenme. Y el apóstol Pablo es a lo que se refiere, imítenme a mí en lo espiritual, porque yo en lo espiritual imito a Cristo. Y hay algo que yo quisiera que revisáramos, mire, vamos a ver Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos capítulo 13, verso 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué es lo que vamos a imitar de ellos? ¿Su conducta o la fe? Porque yo también tuve pastores, hermano. Y muchos de ellos, algunos de ellos, no tenían buena conducta. Y no los juzgo. Somos humanos, tenemos errores. Pero eso pudiera ser un error o un problema para cuando yo no leo bien la palabra del Señor. Porque lo que me está aconsejando aquí es que yo imite la fe de los pastores, no su conducta. Porque como seres humanos se pueden equivocar. Pero a veces nosotros hemos creído que los pastores son Superman, superhombres, tienen que ser infalibles, no se deben de equivocar jamás, todo lo deben de poder en Cristo porque los fortalece. Y no, hombre, no. ¿Por qué tan así, hombre? Tenemos debilidades, limitaciones y problemas también, hermano. Usted dirá, hermano, usted no tiene los problemas que yo tengo. Si usted debiera lo que yo debo, ay, hermano, si usted debiera lo que yo debo, yo se la volteo. De verdad, si usted debiera lo que yo debo y tener que seguir jalando y tener que seguir dejando de trabajar por muchas cuestiones, debiendo lo que debo. Y dirá usted, no, ustedes la tienen bien fácil, Dios está por vosotros, dice. Sí, pues el diablo también. En estorbarnos, en ponernos tropiezo, en ponernos problemas, en levantarnos a la gente en contra de nosotros, en meternos en chismes, en calumnias, en meternos en problemas. Todo ese paquetito viene, hermano, por causa de decidir seguir sirviendo al Señor. No es queja, solamente le estoy diciendo que a veces la gente piensa que los pastores se la llevan súper. Bueno, algunos sí, tal vez. Algunos tal vez sí.
porque Dios los ha bendecido tal vez, o porque se han puesto muy listos y han sabido cómo ganarle el dinero a la gente, no lo sé. Lo que sí sé es que no todos los pastores son iguales, ni todos son ladrones, ni todos tienen problemas iguales, todos tenemos problemas diferentes. Pero lo que dice la escritura es, consideren a sus pastores, pero lo que van a imitar nada más es su fe, la fe que tienen para seguir adelante a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las calumnias, chismes y añádele algo más. Porque el diablo sabe todavía cuál es el principio que funciona. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Eso es lo que le ha funcionado al diablo. Eso es lo que ha destruido iglesias. Y entonces, para que eso no suceda, lo que vamos a imitar de nuestros pastores es su fe solamente. Su conducta. Son humanos y un día se van a equivocar. Un día se van a molestar tal vez. Un día tal vez van a fallar. Pero la recomendación de la palabra, como para cualquier otro creyente, es Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, sea pastor, miembro o sea quien sea. Un creyente delante de Dios es un creyente, es una alma. Y tanto vale el creyente como vale el pastor. Y a veces los garrotazos son más duros arriba en la cabeza. Y si alguien que está arriba cae, nuestro trabajo es ayudarle a que se restaure. No vamos a imitar lo malo. Ay, el pastor ya falló. Qué bueno, entonces yo también puedo. No, hombre, no. No vamos a imitar lo malo. Vamos a luchar por vencer lo malo. Y si alguien cayó, ayudar a que se restaure. ¿Por qué? Porque tenemos promesas. Mire, vamos a ver una última escritura. Hebreos capítulo 6, verso 12. Hebreos capítulo 6, verso 12. Mire cómo dice esta escritura. A fin de que no os hagáis, ay Señor, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ya ves, si hay promesas, pero se necesita fe y paciencia. Y aquellos que han alcanzado promesas, sin duda que merecen ser imitados, merecen que nosotros sigamos su ejemplo, merecen que sigamos nosotros lo que ellos hicieron para poder llegar a esa bendición, para poder llegar a esa estatura espiritual delante de Dios. Pero imitar lo malo trae consecuencias. Y lo que dice aquí el Señor es que si no queremos llenarnos de gente perezosa, me refiero en el área espiritual, ¿verdad? Porque hay gente que solamente quiere que se le enseñe, se le enseñe, se le enseñe para no hacer nada. Y yo digo, entonces, ¿para qué tanto conocimiento? Si no va a hacer nada, solo para presumir y para andarse midiendo con los demás, para andar humillando a los demás que no conocen lo que él conoce, que no saben lo que él sabe. Cuando la palabra del Señor dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Para eso sirve el conocimiento de Dios entonces, para competir, para humillar, para subajar a alguien, para exhibir a alguien, ¿para eso sirve? No. Si vamos a aprender de Dios, es para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si el Señor nos permite la gracia de tener el tiempo de recibir un estudio, una capacitación, un conocimiento, un entendimiento, pues eso hay que dárselo a alguien más para que sea de provecho y estemos cumpliendo con la obra del Señor y no convertirnos en perezosos. Porque hay gente que pasa años solamente en la banca, en la silla,
No quiere hablar de Cristo, no quiere involucrarse ayudando en las obras de la iglesia, nada, 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 nada. Y dice, para que no haya perezosos, hay que imitar la fe y la paciencia de los que ya heredaron promesas, de los que se ve que Dios los está respaldando. Y entonces terminamos concluyendo que, hermano, el arte de imitar tiene su chiste. Porque no se trata solamente de hacer algo que no sentimos, sino se trata de sentir para hacer algo que sí produce. Imitando en la fe, sí hay fruto. Cuando se imita a los que creen, solamente aparentan que creen algunos. Pero cuando se cree verdaderamente y se imita la fe de los que producen frutos, entonces hay fruto también. Y fruto en abundancia. Dijo el Señor, yo los he puesto para que tengan fruto, para que lleven fruto. Y ese fruto permanezca. Y hay palabritas que yo le he recordado a usted que tenemos que guardar para estos últimos tiempos. Yo sé que usted las tiene presentes, no se la voy a preguntar una vez más, pero usted las tiene presentes. Una de ellas es fruto. El Señor viene y nos va a pedir fruto. No podemos pasar, como dice esta escritura ahí al inicio, perezosos, sin hacer nada. No podemos pasar así. Debemos de recordar que Cristo viene, que el tiempo es corto y que Él va a esperar fruto de nosotros, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos conocido y de lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Pero al final, nuestro trabajo es imitar la fe, como dijo el apóstol Pablo, de los que dan fruto en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor.